Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Bedmar y yo pertenezco a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina. Les voy a disertar sobre imidazolinonas en suelos agrícolas no arroceros, persistencia, licidiación y efectos sobre cultivos en rotación. Pero antes de comenzar, quisiera agradecer a Línea Uruguay, especialmente a Claudia Marchesi de Línea Tacuarembó y a Néstor Saldaín Croce del INEA 33 por su cordial invitación a participar de este ciclo. Para iniciar, comentarles simplemente que el desarrollo de mis actividades ha sido y es en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, en donde está localizada cercana a la ciudad de Balcarce, la Facultad de Ciencias Agrarias, y trabaja en conjunto con la estación experimental del INTA, de la cual se pueden ver aquí las instalaciones de ambas instituciones. Las imidazolinonas son un grupo químico de herbicidas descubierto por la compañía norteamericana Cyanamid a fines de la década del 70. Esta compañía fue adquirida por la compañía alemana BASF, que continuó con el desarrollo de los distintos herbicidas imidazolinonas y también materiales genéticos de cultivos tolerantes a este grupo químico. El modo o mecanismo de acción de estos herbicidas se categoriza con el grupo 2 o como grupo 2 dentro de la clasificación del Comité de Acción a Resistencia a Herbicidas y la Sociedad Americana de Maleza, WeScience Society America, el cual se caracteriza por interferir con la enzima acetolactato sintetasa, ALS, lo cual impide la síntesis de proteína, el crecimiento de las plantas, el cual se detiene y se sucede posteriormente la muerte de las plantas. Controla principalmente maleza dojante de algunas gramíneas, tanto anuales como perennes. Y los cultivos en los que se puede aplicar estos herbicidas son la soja, algunas leguminosas como poroto, arveja de maíz, también en áreas no cultivadas, pero principalmente se aplican para el mercado de los materiales CL, es decir, materiales Clearfield como girasol, maíz, trigo, arroz y también el sorgo y grouse. Los materiales Clearfield y grouse son materiales que son tolerantes a la aplicación de imidazolinona. No son transgénicos, sino que son por selección de mutagénesis, digamos, ¿no? A través de mutaciones que por selección de luego se incorporan, digamos, en estos materiales. Son herbicidas móviles, tanto por xilema como por floema se traslocan y el momento de aplicación va desde presiembra, preemergencia, posemergencia. Por lo general se aplica posemergencia de las malezas y los herbicidas que están registrados en Argentina son Imacetapir, Imazaquin, Imazapir, Imazapic y Imazamox, cuyo año de introducción a nivel mundial van desde el 1985 por el Imazapir hasta el Imazamox en el 2001. En lo referente al comportamiento de las imidazolinonas en el suelo, básicamente sigue los lineamientos del comportamiento de los herbicidas en el mismo. Una vez que son aplicados por métodos aéreos o terrestres, las gotas del herbicida que contienen herbicida se depositan en el suelo, en el rastrojo, en las plantas blanco y no blanco, y ahí sufren procesos a nivel superficial, como la fotodescomposición, descomposición por la fracción ultravioleta de la luz solar, la volatilizzación que transfiere a la atmósfera, o proceso de transporte con el agua superficial, en lo que se conoce como escurrimiento, que lo puede depositar en las aguas superficiales como humedales, los bajos, arroyos, ríos, etc. Pero lo que nos convoca aquí es qué sucede con estos herbicidas cuando transponen el nivel superficial y ingresan en la matriz edáfica, es decir, en el perfil del suelo. Entonces, existen 4 procesos que, regulan el comportamiento de los herbicidas en el suelo. El primero es la absorción por las plantas. Las plantas toman a través de las raíces desde la solución del suelo, es decir, desde el agua del suelo presente en los poros a los residuos de herbicida. Es la única manera que tienen. Entonces, eso es uno de los principales
o primarios, o digamos procesos primarios que ocurren a nivel del suelo. El otro es la lixiviación, es decir, que el herbicida que está presente en los poros, pero básicamente a nivel de lo que es mesoporos y macroporos, es tomado por el transporte del agua y llevado conjuntamente con el agua hacia mayor profundidad en el suelo, en donde puede acumularse, inclusive en los casos extremos llegar hasta el agua subterránea y contaminándola. No todos los herbicidas producen contaminación del agua, pero algunos pueden producirla con el transcurso del tiempo. Pero los dos principales procesos que ocurren y que regulan, que ocurren en el suelo y que regulan, digamos, el comportamiento de los herbicidas en el suelo son la retención a los coloides del suelo, que se conoce como absorción, es un proceso no permanente porque puede haber desorción de los coloides del suelo. La retención es a nivel superficial de los coloides del suelo. ¿Cuáles son los coloides del suelo? Bueno, los hidróxidos, los óxidos, las arcillas y la materia orgánica. Los herbicidas son retenidos a nivel superficial sin cambio en las propiedades físicas y químicas de los mismos. Pero esa retención puede romperse por desorción y el herbicida vuelve a la solución del suelo, donde es tomado por las raíces de las plantas o tomado por los microorganismos y degradado o movilizado a través del transporte del agua por lixiviación. El otro proceso importante que regula el comportamiento y la persistencia de los herbicidas en el suelo es la degradación, que puede ser biológica o química. Biológica si es mediada por microorganismos y química si se da a través de simples reacciones químicas, como puede ser la reducción y oxidación, por ejemplo, u oxidación. Bien, en lo referente a las propiedades de las imidazoinanas que pueden afectar su comportamiento, regular su comportamiento en el suelo, está la absorción. La absorción se puede caracterizar a través de distintos índices, pero los más utilizados son el conocido como KOC o KFOC. A mayor valor de este coeficiente indica que presenta mayor retención o absorción a los coloides del suelo. Ese es el caso del Imazapic, que tienen esos coeficientes de absorción, mientras que el resto de los herbicidas imidazolinona presenta valores bajos de retención. Lo que quiere decir que estos, al tener valores más bajos de retención, pueden entonces ser más riesgosos porque pueden estar más disponibles y para que sean tomados por las plantas, lo que indica que pueden ser digamos más persistentes en el suelo. La otra propiedad que caracteriza a estos herbicidas y imidazolinona es que poseen una alta solubilidad en agua. Quiere decir que son más afines con el agua, lo cual hace que sean más fáciles de movilizarse con el transporte del agua en el suelo por lixiviación. Poseen una baja presión de vapor, lo cual quiere decir que la volatilidad que poseen estos herbicidas es muy baja. Y digamos, la volatilización es muy baja. En lo referente a su capacidad de ionizarse, es decir, de generar cargas o de disociarse, estos herbicidas imidazolinona son conocidos como ácidos débiles, es decir, que tienen capacidad de disociarse o ionizarse formando cargas negativas o adquiriendo cargas negativas o comportándose como iones, digamos, como aniones, perdón, cuando se aplican en suelos que poseen pH cercanos a la neutralidad. Aquí, entre los ácidos débiles, se encuentran productos tan importantes, herbicidas tan importantes como las hormonales, algunos graminicidas, todos los ALS y el glifosato. Entonces, la ionización, ¿por qué es importante? Porque regula el grado de retención a los coloides y la disponibilidad y movilidad de los herbicidas. Y depende de la polaridad de la sustancia y del pH de la solución del suelo. Esta se caracteriza a través de la constante de disociación, conocido como pK. Acá tienen el valor de pK de los principales herbicidas imidazolinonas que se comercializan o están registrados en Argentina. Bien, estos herbicidas ácidos débiles, cuando son aplicados en suelos cuyo pH es superior al pK que tienen aquí,
generan carga negativa, es decir, estos herbicidas se cargan negativamente. ¿Y esto qué importancia tiene? Bueno, es muy importante porque la carga general del suelo es negativa. Entonces, al generarse cargas negativas y funcionar como aniones estos herbicidas, en ese tipo de suelos, los cuales presentan pH superior al pK, van a ser repelidos de los coloides del suelo y estar disponibles en la solución del suelo para ser o degradados por los microorganismos o tomados por las raíces de las plantas desde la solución del suelo o lisiviados desde los macroporos o mesoporos. O sea, que cuando se aplican en suelos que tienen pH cercanos sobre todo a lo que es la neutralidad, es la situación más riesgosa o más peligrosa. Se quiere mostrar aquí en esta transparencia, donde para el caso de Macetapir se determinó en un trabajo el efecto de la textura del suelo, el tipo de suelo, el contenido de materia orgánica y el pH del suelo sobre la absorción. Para 3 suelos, arcillo limoso con contenido de materia orgánica más alto, un franco limoso con un contenido intermedio de materia orgánica y un franco arenoso que tiene muy baja capacidad de retención con muy bajo contenido de materia orgánica. Y eso lo evaluaron en 3 tipos de pH, 5, 6 y 7 en cada caso. Lo primero que se puede observar aquí es que el coeficiente de absorción, que es un precursor del KFOC que vimos anteriormente, parecido al KOC, es mayor en suelos que tienen mayor contenido de coloides, tanto orgánicos como inorgánicos, es decir, tanto arcilla o más materia orgánica, comparativamente con los franco-arenosos, que son los que no tienen coloides prácticamente. Y a su vez, lo que se puede observar es que para cada tipo de suelo, el coeficiente de absorción, es decir, la retención es cada vez menor cuando estos herbicidas son aplicados en suelos cercanos a la neutralidad, o sea, con pH cercano a la neutralidad o cercano a 6, de pH 6. Entonces, en ese tipo de suelos, para cada tipo de textura que estamos viendo aquí, disminuye el grado de retención y el peor escenario sería la aplicación en suelos digamos que tienen mayor contenido de arena, bajo contenido de materia orgánica y con pH cercanos a la neutralidad de 6 o 7. Entonces, ¿cuál es la importancia de los procesos que afectan el comportamiento y persistencia de los herbicidas? Bueno, desde el punto de vista de la degradación microbiana o de la degradación en sí, la degradación microbiana es la más importante, porque es la que regula la degradación de las imidazolinonas. Es decir, las imidazolinonas son principalmente degradadas por degradación microbiana y no por degradación química. Entonces, todos los factores que afectan la actividad microbiana van a afectar la degradación química, por lo tanto van a incrementar la degradación microbiana, y van a incrementar la persistencia de estos herbicidas. Por ejemplo, todas las cuestiones relacionadas con estrés hídricos y temperatura van a afectar la degradación microbiana, van a incrementar la persistencia de los herbicidas. La fotólisis, como vemos aquí, A significa alto, B es bajo y M es medio. Entonces la fotólisis no es un proceso importante que regule la persistencia ni el comportamiento de los herbicidas imidazolinonas en el suelo. Tampoco la volatilización, como habíamos visto anteriormente con la presión de vapor. Pero la lisiviación sí puede ser importante porque es media a alta. Es decir, que estos herbicidas en ciertas situaciones pueden tener lisiviaciones importantes. Referido a lo que es la lisiviación de las imidazolinonas en el suelo, lo que se observa es que en general no lisivia más allá de 30 centímetros de la superficie del mismo. Aunque esto depende, la profundidad que puedan lisiviar depende básicamente de las condiciones agroambientales. La presencia en agua subterránea, digamos, la lisiviación profunda en general, depende de la intensidad de uso del herbicida en cuestión, de las propiedades físico-químicas del mismo, de la permeabilidad de los suelos, de la profundidad del acuífero freático respecto de la superficie y de la recarga neta. Pero existe una elevada relación o una alta correlación entre intensidad de uso, grado de uso, digamos, de un herbicida y su potencialidad de contaminación, como fue determinado en este estudio. Entonces,
referido a las propiedades físico-químicas de los herbicidas, existe un índice que se conoce como GUS, que relaciona el coeficiente de absorción con la persistencia y nos determina el riesgo de lixiviación al agua subterránea. Cuanto más elevados son estos valores de este índice, más riesgo de lixiviación tenemos. Y ese es el caso del imazapyr, que está aquí pintado rojo, el imazapic y el imazamox. El imazapyr presenta una condición intermedia desde el punto de vista de sus propiedades físico-químicas, y el imazaquin es el que presenta menor riesgo de lixiviación. De todas maneras, como ya dijimos, esto depende más de estas condiciones que es de considerar solamente las propiedades físico-químicas de estos herbicidas. Desde el punto de vista de la persistencia o residualidad, que es la temática que viene ahora, debemos definir qué significa esto de persistencia o residualidad de un herbicida. Bueno, en definitiva, esto es el tiempo que un herbicida permanece en el suelo a concentraciones con efecto agronómico o ambiental. ¿Y por qué es importante la persistencia o residualidad? Porque determina el periodo de tiempo con control de maleza, que es una característica importante agronómica, pero también determina una característica agronómica pero negativa, que son los efectos posteriores sobre los cultivos en rotación, que se conoce como carryover. Y además determina una característica de tipo ambiental importante, negativa obviamente, que es la potencialidad de contaminar el agua subterránea. ¿Por qué? Porque los productos más persistentes en el suelo tienen la mayor potencialidad de contaminar el agua subterránea. Bien, ¿qué factores afectan la persistencia o residualidad? En definitiva, de aquí sale una pregunta, o surge una pregunta. ¿Es fácil o es simple de prever cuáles van a ser los efectos de persistencia o la persistencia o residualidad de un herbicida para poder tomar alguna medida, digamos, preventiva? No, es muy difícil predecir o determinar cuál va a ser la persistencia o residualidad de un herbicida, porque es un fenómeno multifactorial, es decir, está determinado por muchos factores que interactúan entre sí. Hay factores del suelo, como las características de los suelos, que como es el caso, básicamente los que están marcados son los más importantes, como el pH, el contenido de materia orgánica, la textura y el contenido de microorganismos, como vimos anteriormente. Hay propiedades del herbicida, como ya definimos, que es la solubilidad en agua, el grado de retención, la ionización y la dosis. La dosis es importante, no hablamos de eso, pero en general lo que puedo decir es que al incrementarse la dosis se incrementa la persistencia de un herbicida. Bueno, la presión de vapor no es una cuestión tan importante, y respecto a las condiciones ambientales en que se aplica un herbicida y que determina su persistencia, la temperatura posterior a la aplicación es importante, y también las lluvias posteriores y la humedad es una cuestión bastante importante porque determinan la actividad microbiana o química también. Y qué tipo de cultivos y se siembre después determina también los efectos residuales, y así como las especies de plantas que estén, digamos, y su sensibilidad a sus residuos de herbicida también determina la persistencia o residualidad. Bueno, debemos definir dos tipos fundamentales de persistencias o residualidades de los herbicidas según la forma de cuantificar los residuos de herbicidas. Si la cuantificación es mediante metodologías químicas, tenemos lo que se conoce como persistencia o residualidad química, que es el tiempo que un herbicida permanece activo en el suelo a concentraciones cuantificables mediante metodologías químicas. Esta se puede estimar a través de un coeficiente de un coeficiente que se conoce como la vida media. Una de las formas de citarlo es el DT50, por ejemplo, y que la vida media, ¿cómo se obtiene? Bueno, esto se determina a través de la aplicación de un herbicida ya sea campo o en laboratorio al suelo, y de ahí se toman muestras del suelo en intervalos de tiempo determinados, se construye una curva de regresión y de la misma se despeja la vida media. Así, el valor
de tiempo que es necesario para que se degrade la mitad de la cantidad inicialmente aplicada de un herbicida. Esto se determina digamos, la cuantificación se hace a través del laboratorio con un equipamiento específico, por lo general con cromatógrafos, y luego a partir de ahí se despeja el valor de la persistencia química, es decir, de la vida media. Lo que aquí les estoy mostrando es lo que resulta de las bases de datos, en donde observamos que la gran mayoría de las imidazolinonas tienen vidas medias elevadas, sobre todo de masa PIC, y hay un herbicida que es el Masamox que presenta una vida media baja, lo cual ha sido aprovechado comercialmente para que este herbicida sea un componente de algunas formulaciones o de mezclas con otros herbicidas imidazolinonas para reducir el efecto de la residualidad y evitar o reducir el efecto o el riesgo de evitar el riesgo o reducir el riesgo de producir carryover sobre cultivos que siguen en la rotación. Entonces, por eso es que Masamox se está utilizando mayormente en varios cultivos, digamos, cuando el destino de estos en la rotación es la siembra de algunos cultivos que tienen gran sensibilidad a imidazolinonas. Ahora sí, la forma de determinar la presencia de residuos de herbicidas es a través de bioensayos, es decir, con plantas, básicamente, debemos definir lo que es la persistencia de residualidad fitotóxica, que es el tiempo que un herbicida permanece, el tiempo total, a diferencia de la vida media, que evaluaba el tiempo para que se produzca una reducción del 50%. Aquí es el tiempo total para que un herbicida permanezca, o que un herbicida permanece en el suelo a concentraciones fitotóxicas para la planta. Eso se conoce como persistencia o residualidad fitotóxica, de lo cual se deriva el carryover, que es el efecto residual de los herbicidas en el suelo sobre cultivos subsiguientes sensibles. Este efecto residual varía con el herbicida, la sensibilidad de la especie de planta considerada o cultivo considerado y las condiciones del suelo y del ambiente. Entonces, desde el punto de vista del suelo, la persistencia fitotóxica o digamos residualidad o carryover está relacionada al pH, al contenido, tipo y proporción de coloides, porque eso regula la retención y disponibilidad, y a su vez tiene que ver con la degradación y tiempo de disponibilidad generada por los microorganismos del suelo, lo cual todo esto está regulado por la solución del suelo. O sea, desde el punto de vista del suelo, todos esos factores tienen que ver con la persistencia o residualidad de un herbicida. Si hablamos entonces ahora de imidazolinonas específicamente, los mayores riesgos de persistencia y de carryover se van a generar aplicando en suelos con baja materia orgánica, menos de 2%, o con pH mayores o iguales a 6,5, con altos contenidos de arena, mayor 60-70%, o que al momento de aplicación y luego de la misma se produzca un estrés hídrico o bajas temperaturas. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es reducir la actividad microbiana y que se reduzca la degradación biológica básicamente de estos herbicidas. Si luego de la aplicación se generan situaciones de anegamiento, también es riesgoso porque se producen situaciones, una condición de anaerobiosis con detención o reducción de la degradación biológica y por lo tanto se va a incrementar la cantidad de residuos de herbicidas presentes al momento de sembrar algún cultivo sensible. Para ir finalizando, aquí les voy a mostrar algunas tablas en donde se visualiza los periodos de espera a tener en cuenta para sembrar cultivos sensibles luego de la aplicación previa de algún herbicida imidazolinona. Esta información está extraída de las etiquetas, marbetes y manuales técnicos de los herbicidas imidazolinona que se comercializan en Argentina y deberían ser tenidas en cuenta para planificar ya sea la aplicación de un herbicida imidazolinona como también la siembra de un cultivo sensible posterior a esas aplicaciones. Entonces, ¿cómo se lee esto? Bueno, básicamente hay que tener en cuenta para el herbicida que se aplicó anteriormente, supongamos Imacitapir, y luego queremos ir a una rotación con trigo o avena, bueno, tenemos que esperar
120 días desde la aplicación para poder sembrar sin inconvenientes esos cultivos. Lo mismo sucede si aplicamos Imazethapyr, por ejemplo, Imazapix, que ustedes lo aplican en el arroz Clearfield, que como Kifix, bueno, van a tener que esperar 5 meses si quieren ir a sembrar luego posteriormente trigo, avena, cebada o centeno. Ahora, también en el caso de las imidazoïnonas es muy común observar que además de las recomendaciones de periodos de espera, de días desde la aplicación, es muy común también observar que se recomienda que luego de la aplicación se deberían acumular una cierta cantidad de milímetros de lluvia, como es el caso, por ejemplo, aquí de Imazapyr más Imazamox. Si ustedes lo aplicaron en algún girasol Clearfield, por ejemplo, debería esperar como mínimo 3 meses o más, pero que en esos 3 meses deberían acumularse 300 milímetros de lluvia, con lluvias, por ejemplo, en este caso, mayores o iguales a 20 milímetros si van a sembrar trigo, pan, cebada o avena. Bueno, lo mismo tienen para soja y para maíces. Les presento información para forrajera, que es una cuestión, son cultivos importantes sobre todo en Uruguay, también en Argentina, como por ejemplo para raíz anual o perenne. En ese caso, aquí tienen los periodos de espera y la acumulación de lluvia que debería tenerse en cuenta, sobre todo cuando se aplica Imazapyr o Imazamox. En el caso del sorgo granífero, lo que puedo decir para ir finalizando, que el sorgo granífero es una especie muy sensible a imidazoïnonas. Fíjense que en el caso de Mazaquín está recomendado 11 meses de espera para la siembra de sorgo granífero convencional, y mientras que en otras imidazoïnonas no deberían, en ese caso, no debería sembrarse sorgo al ciclo siguiente, excepto en el caso del sorgo e-growth, si se aplicó previamente Imazethapyr en otros cultivos. Entonces, en ese caso sí se puede sembrar el sorgo e-growth sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, acá tienen lo mismo para el caso de poroto arveja y para girasol C. Esto es todo por el momento. Muchísimas gracias por su atención y quedo a la espera de sus preguntas o consideraciones como para discutirlas. Así que bueno, muchas gracias.